Cuando hablamos de Mesut Özil, hablamos de un jugador con un tremendo talento que maravilló el mundo durante su etapa en el Real Madrid y en la selección alemana, con la que se proclamó campeón del mundo en 2014. Sin embargo, la gran cantidad de polémicas extradeportivas, sumado a su peculiar carácter y el mal asesoramiento al que estuvo sometido durante gran parte de su carrera, provocaron que el turco alemán fuera cayendo en su particular descenso a los infiernos, la cual se fue acentuando con las numerosas lesiones que sufrió. Sin más, hoy vamos a repasar la particular y asombrosa carrera del centrocampista desde sus inicios hasta la actualidad. Özil, tras comenzar su carrera en clubes locales de la Renania del Norte de Alemania, fue fichado por la cantera del Schalke 04 con 17 años. Ya desde su primera temporada con el equipo juvenil consiguió anotar 10 goles y alzarse con el título de la Bundesliga Sub-19, lo cual le sirvió para ser ascendido al primer equipo. A medida que Mesut iba demostrando su calidad, conseguía sentarse en el once inicial poco a poco hasta que finalmente se convirtió en una pieza clave del equipo. Ya en su segunda temporada, el Schalke incorporó a Ivan Rakitic procedente del Basilea y le otorgó el dorsal número 10. Este hecho no gustó nada a Özil, el cual pensaba que había demostrado lo suficiente para aportar ese número. Esto, sumado a la incapacidad de llegar a un acuerdo de renovación por las altas pretensiones económicas que exigía su padre, convirtió la salida del equipo en la única opción viable. En enero de 2008 termina fichando por el Werder Bremen a cambio de 5 millones de euros. Con el conjunto bremense, Özil vivió una explosión futbolística tanto a nivel goleador como asistente durante las 2 temporadas y media que permaneció en el equipo, alzándose además con la Copa de Alemania en 2009. Este gran rendimiento le sirvió para ir convocado con la selección alemana en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el cual aportó 3 asistencias y un gol hasta que fue eliminado por España en semifinales. Su buen papel en el Mundial le valió para fichar por el Madrid en el verano de 2010 a cambio de 18 millones de euros, tras tener ofertas de varios equipos de Europa como el Barcelona, el Bayern o el Manchester United. En su primera temporada con el Real Madrid tuvo un rendimiento espectacular, siendo titular indiscutible durante prácticamente todos los partidos y alzándose con la Copa del Rey ante el Barcelona en 2011. Su buen estado de forma cayó repentinamente durante el inicio de su segundo año en la capital española. Además, la competencia que tenía con Kaká le hacía ser sustituido en la mayoría de partidos. Aun con todo esto, el turco alemán consiguió recuperar su mejor versión en 2012 y ser una gran ayuda para que el equipo consiguiera alzarse con el título de Liga al final del campeonato. Y en su tercer año como madridista ganó la Supercopa de España contra el Barcelona en agosto de 2012, pero su inicio no fue el esperado en cuanto a rendimiento, cosa que Mourinho no dejó pasar y le recriminó en el descanso de un partido de Liga frente al Deportivo en septiembre de ese mismo año, en el cual casi llegan a las manos. ¿Sabes qué? Eres un crío. Vete a la ducha, no te necesitamos. ¿Crees que basta con 2 pases bonitos? Eres muy flojo cuando vas a los duelos. ¿Crees que eres tan bueno que con dar el 50% es suficiente? Quiero que juegues tan bien como puedas, que vayas a los duelos como un hombre. ¿Sabes cómo se te ven los balones divididos? ¿No? Te lo enseñaré. Entonces se puso de puntillas con los brazos pegados al cuerpo, puso morritos y empezó a dar saltitos por el vestuario. Se detuvo, me miró con sus ojos marrones oscuros, me eché hacia atrás, era como la mirada de 2 boxeadores antes del primer asalto. Solo esperaba mi respuesta. En ese momento lo odiaba aunque en realidad le adoraba. Le tiré la camiseta a los pies antes de decirle que jugara él en mi lugar. Si eres tan genial, juega tú. Ahí la tienes, póntela. Suerte. ¿Te rindes? ¿Eres un cobarde? ¿Qué quieres? ¿Darte una ducha caliente y lavarte el pelo? ¿Quieres estar solo? ¿O prefieres demostrar a tus compañeros, a los aficionados y a mí lo que puedes hacer? Eres un llorón. Vete a la ducha, no te necesitamos. Cogí mi toalla y pasé junto a él camino a la ducha, sin decirle ni una palabra. Después entendí por qué se había comportado así. En el fondo era fácil de entender. Él quería que yo lo diera todo, que saliera de mi zona de comodidad. Quería impulsarme de tal manera que mi evolución no parara nunca. Me disculpé por mi comportamiento ante Sergio Ramos y el resto del equipo. La respuesta de Ramos fue recoger la camiseta de su gran amigo del suelo, ponérsela debajo de la suya y jugar toda la segunda parte con el 10 por debajo del 4. Su intención era marcar un gol y mostrar el nombre de Özil a todo el estadio, cosa que finalmente no pudo llevar a cabo. Finalmente, el centrocampista consiguió recuperar el nivel y, a pesar de haber dejado grandes números al finalizar la temporada, el Madrid no consiguió ganar ningún título más allá de la mencionada Supercopa y ese Mourinho fue destituido.
El agente de Özil, su padre Mustafa, empezó a entablar negociaciones con Florentino para renovar el contrato del jugador, pero, ante las grandes pretensiones económicas del padre, el presidente del Real Madrid se cerró en banda y optó por vender al centrocampista para facilitar la llegada de Gareth Bale. Este hecho provocó el enfado de Özil, que deseaba seguir ligado al Madrid y que optó por prescindir de su padre como representante, algo que provocó la fractura entre ambos para siempre. En agosto de 2013 se hizo oficial su traspaso al Arsenal a cambio de 47 millones de euros, siendo Arsène Wenger una pieza clave en las negociaciones por la gran confianza que transmitió al jugador. En sus primeros meses con los Gunners tuvo un rendimiento descomunal, convirtiéndose en una pieza clave del equipo prácticamente desde su llegada, y solo viéndose afectado por las lesiones menores que tuvo durante esta etapa, a la cual puso el broche de oro ganando el Mundial de 2014 con Alemania. A pesar de su buen estado de forma, las lesiones empezaron a ser cada vez más frecuentes y graves en las siguientes temporadas, y, aunque seguía dejando grandes detalles de calidad, su rendimiento se vio reducido progresivamente. La estocada definitiva vino dada a principios del 2020, ya que, en una publicación de Instagram, Özil criticó a China por su forma de tratar a los musulmanes en la región de Xinjiang, cosa que provocó la pérdida de millones de euros para el Arsenal por las represalias económicas que tomó el gigante asiático a raíz de la publicación. Por otro lado, también se negó a rebajarse el sueldo durante la pandemia, ya que, según él, el club no le explicaba el destino del dinero que le iban a reducir. Todo esto provocó que el Arsenal ni siquiera le inscribiera para jugar la Premier League ni la Europa League durante la temporada 2021, forzando así su salida a principios del año 2021 tras 7 temporadas y 6 títulos. A nivel de selección, Özil dejó un grandísimo rendimiento en su primera gran cita, el Mundial de 2010 en Sudáfrica, en el que llegó hasta semifinales y que le valió para fichar por el Real Madrid. En la Eurocopa de 2012 también se convirtió en una pieza clave del equipo a nivel ofensivo gracias a sus asistencias, las cuales sirvieron para llegar hasta semifinales, la cual cayeron derrotados frente a Italia. En el Mundial de 2014, Özil consiguió coronarse campeón del mundo junto a su selección, siendo también protagonista por sus pases en este torneo. Durante la Eurocopa de 2016 disputó los 90 minutos en los 6 partidos que jugó Alemania, anotando un gol y dando una asistencia antes de caer eliminado contra Francia en semifinales por un doblete de Griezmann. A pesar del buen rendimiento que había demostrado el centrocampista durante todos estos torneos, su declive con la selección vino dado por un motivo extradeportivo en mayo de 2018. Özil se reunió y posó en varias fotografías con el presidente turco Erdogan, en un periodo previo a las elecciones generales otomanas. Aquellas fotos no sentaron bien en Alemania por la poca sintonía política del país con el presidente turco. Además, ciertos sectores le tacharon de tener poca lealtad a la nación germana. Un mes más tarde, Alemania cayó eliminada en fase de grupos del Mundial de 2018, y esto, sumado a las constantes críticas que sufrió el jugador desde su acto en Turquía, provocó que anunciara su retirada de la selección aquel mismo año. En enero de 2021 termina fichando por el Fenerbahce después de rescindir su contrato con el Arsenal de mutuo acuerdo. En sus primeros 6 meses en Turquía tuvo un rendimiento bastante pobre debido a la gran cantidad de lesiones que sufrió y que solo le permitieron disputar 10 encuentros. Actualmente, a sus 33 años, ya ha disputado 6 partidos y ha conseguido dar una asistencia y anotar 2 goles. Si bien es cierto que es pronto para sacar conclusiones, los aficionados turcos ya han depositado grandes esperanzas en el jugador para esta temporada. Este viene aquí con una novia. Bueno, este es con 21 años. Son de estos de tercera generación turcos. Bueno, se empezaba el partido y decía así. Y bueno, y descubre Madrid, macho. O sea, ni turco, ni polla, ni tercera generación, ni la novia. Le manda a la novia a tomar por el culo y cambia de vida. Se enamora de una modelo italiana, de Milán. Pero él cogía el avión privado, se iba allí, le echaba un polvo, volvía enseguida. Y ya un día le toca los huevos al Mourinho, que tiene mucha gracia. Y dice, oye, Özil, el besugo, le llama el besugo. Dice, ¿me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre? Y el otro, claro, por el chavo, sí, claro. Y mira, esa tía con la que sales se la ha follado, todo el Inter,
todo el Milán, dice, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. Y creo que el besugo así lo decidido. Ahora, la terminó dejando. Pero fíjate ese animal de bellotas, ese, dice, incluido el cuerpo técnico. Y nada más que añadir sobre el futbolista, os dejo en pantalla como hacemos siempre su palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.